Delito es ser amigo del presidente, y justamente por ser amigo del presidente ha debido tener muchísimo más cuidado, porque para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Una sola contradicción, entre otras, que hemos visto en estas declaraciones del señor Sánchez. Cuando él se fue a Washington, él dijo que había estado invitado por el presidente de la República en Washington, el primer viaje que hizo el jefe de Estado. Y habló eventualmente de organizar, de seguridad, etcétera, etcétera. Y ahora dice que ha coincidido en la visita. Entonces se olvidó de lo que dijo antes, qué es lo que ocurrió en el camino. Eso como una perla, como una muestra, no más. Y por eso hay muchas cosas que explicar. Y hay muchas cosas que explicar, no solamente de lo que hizo el presidente en Zarratea, con quién se reunió en Zarratea, sino lo que han dicho también, en el caso de Karelyn López, ante la Fiscalía en sus testimonios, porque ha dicho algunas cosas, pero no ha dicho todo lo que tenía que decir. Christopher Acosta está con nosotros de la unidad de investigaciones, el jefe que lleva estas investigaciones a cabo, y en realidad vale la pena compartir con todos en Punto Final qué es lo que sabemos en esta vinculación de empresas sobre las cuales ha hablado Karelyn López. Así es, Mónica. Buenas noches. En efecto, la unidad de investigación ha seguido revisando las declaraciones de Karelyn López, que nos presentó a un personaje nuevo, ¿no? A esta persona que tenemos en pantalla, el señor Roberto Aguilar, un joven empresario de 27 años, y recordemos que Karelyn López ha contado o ha denunciado ante Fiscalía 7 procesos de contratación en que la empresa del señor Aguilar, INIP, habría cometido actos indebidos, habría habido alguna ilicitud en estos concursos. Pero como tú bien dices, Mónica, los colaboradores saben que cuentan y saben que callan. Exacto. ¿No? Pero acá las dos cosas son importantes. Las dos lo cosas que son cuentan, importantes, que es una vía de investigación, y lo que callan. Correcto. Entonces, por eso queríamos contarles hoy, gracias al trabajo de nuestros compañeros Harold Moreno y Hernán Floríndez, cómo en este caso en específico, la empresa INIP de Roberto Aguilar, asociada con China Civil, gana una obra, o mejor dicho, dos de estos 7 contratos que consigue INIP más China Civil, tuvieron como competencia a 2 empresas a las que no se ha referido Karelyn López en su testimonio, que son Termirex y Tableros y Puentes. Estas 2 empresas... Termirex ya había salido antes, digamos, en toda la información que había alrededor de estas sospechas vinculadas a estas empresas, ¿no? Es correcto. Estas 2 empresas, Termirex y Tableros y Puentes, no son empresas nuevas para Karelyn López. Termirex ha reconocido que Karelyn López era la persona encargada de su representación, que gestionaba sus intereses. Por tanto, para decirlo en sencillo, Karelyn López ha denunciado corrupción en 2 casos donde ha ganado la competencia de la empresa para la que ella trabajaba, ¿no? Esto le da, digamos, por lo menos es importante conocerlo, porque nos permite asentarnos de manera más clara en cuál podría ser el interés también que Karelyn López tendría para denunciar a estas empresas, ¿no? Ciertamente. Bueno, había una pugna de empresas por licitación. ¿Y cuál es, digamos, el mecanismo que utilizan estas empresas chinas que se consorcian con estos representantes? Porque han hecho un símil con lo que ha ocurrido con el Club de la Construcción, por ejemplo. Es correcto. Lo nuevo aquí es que estas empresas chinas que se han consorciado con peruanas, en efecto, son las que tienen la mayor participación, el capital más amplio al momento que se distribuye en el nivel de involucramiento. ¿Estamos hablando? Estamos hablando de más de 100 millones. Bueno, en general los 7 contratos que Karelyn López ha denunciado son cerca de 580 millones de soles, en total consorciadas. Y aquí el doctor Nakazaki hablaba de 1.000 millones, ¿no? Sí, quizá tengan más información que compartir, seguramente lo van a seguir haciendo, pero esas 2 obras de las que estamos hablando son la gestión y conservación de la vía Tacna-Mazocruz-Puno por 116 millones de soles y la obra gestión y conservación de la vía Sondor-Piura por 125 millones. Estas 2 obras las gana INIP, consorciada con China Civil, que es lo que ha denunciado Karelyn López. Lo que no le había dicho a la Fiscalía es que esta empresa INIP en esos 2 concursos perdió contra Termirex, una empresa que ella ha representado en el caso Puente Tarata. Recordemos que Termirex y Tableros y Puentes asociadas ganan el famoso contrato de Puente Tarata, que luego el MTC se trajo abajo, y Termirex ha reconocido a Karelyn López como su gestora de intereses. Entonces aquí hay que hacernos la pregunta válida también para tener la balanza bien equilibrada, y es algo que no nos contó, por lo menos el domingo, el doctor Nakazaki, si esta primera declaración de Karelyn López en efecto tiene también un interés, denunciar a la empresa que perdió contra su empleador. Ahora, nos concentramos en el siguiente respecto a la empresa de los Quispe Aguilar, porque parece que, como hacen en muchas oportunidades cuando se reparten licitaciones, es decir, son varios grupos que coinciden, compiten aparentemente, pero al final
ganan todos. En efecto, aquí hay algo muy interesante que hemos encontrado. Antes de explicar este gol, vamos a conocer rapidito en un byte que tenemos del señor Aguilar Quispe, qué es lo que dijo esta semana cuando le tocó defenderse sobre esta declaración de Carolyn López. Vamos con eso. Primeramente, recalco que todos nuestros procesos han sido ganados de manera transparente, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, por sorteo y además por apelación incluida ante la OCE. Tengo 2 hermanos, Alexander Felipe y Alejandro Yanmarín. Mi empresa INIP está conformada por 2 accionistas, que son Alejandro y mi persona. Alejandro no tiene participación en la toma de decisión de la empresa y yo cumplo con todas las responsabilidades que conlleva ser el representante legal. Aclaro que mi hermano, el ingeniero Alexander Aguilar Quispe, no tiene ninguna relación con INIP. Bueno, tú ves desde la postura, ¿no? Una postura que está a la defensiva, es un muchacho de 27 años que está hablando de licitaciones pues de millones y millones de soles, ¿no? En efecto, Aguilar Quispe se ha convertido en el principal personaje delatado por Carolyn López y habla en este video de que todo está hecho muy transparente, que digamos todo esto por sorteo además, de acuerdo a ley, pero a veces incluso la ley te permite hacer cosas inusuales, que es lo que vamos a contarles en este wall. Esta obra, Mónica, es el servicio de mejoramiento vial del corredor Chamaya-Huancabamba por 158 millones de soles. En esta obra concursan 2 empresas. La primera, o mejor dicho, 2 consorcios. El primer consorcio tiene como socios a China Civil, esta empresa china, y a INIP, de los hermanos Roberto Aguilar Quispe, a quien acabamos de ver en video, y a Alejandro Aguilar Quispe, su hermano, y tiene como competidor esta empresa a otro consorcio, a China Railway, consorciado o asociado con Grupo Constructor y Consultor Asociados, que tiene como accionistas a Mariluz Quispe Otiniano y a Beatriz Monteverde Calatayud. O sea, el mismo apellido, Quispe. Sí, y no es coincidencia. No es coincidencia, ¿no? En este concurso público resulta que Roberto Aguilar Quispe, a quien acabamos de ver en el video, compitió nada más y nada menos que con la empresa de su mamá. La señora Mariluz Quispe Otiniano, de la empresa Grupo Constructor Asociado, es la madre de estos 2 jovencitos, Roberto y Alejandro Quispe Aguilar Quispe, y la otra señora, Beatriz Monteverde Calatayud, es la cuñada de los hermanos Aguilar Quispe, porque está casada con el tercer hermano, que no está en pantalla, que es el señor Alexander. Por tanto, en efecto, estas son 2 empresas diferentes, ¿no? Digamos, tú vas a registros públicos y aparecen como 2 empresas independientes, pero aquí hay una relación evidente. Pero estamos hablando de 2 hermanos frente a una mamá de los hermanos más la cuñada. La cuñada, la esposa de uno de los hermanos, ¿no? De un tercer hermano. De un tercer hermano, el señor Alexander. Por lo tanto, en efecto, cuando le hemos pedido un descargo a Roberto Aguilar, él nos ha dicho que estas son empresas diferentes, independientes y autónomas, y que no forman parte del mismo grupo. Que esto no es ilegal y que por tanto no hay impedimento. Probablemente, pero es muy difícil no creer que haya habido algún tipo de concertación de precios, finalmente, ¿no? O sea, no se puede afirmar, pero es una circunstancia que debió haber sido mucho más prolija. En efecto, digamos, si tú compites contra la empresa de tu mamá, en algún momento supongo yo que puede haber una conversación respecto a las ofertas. En este caso, la empresa que gana es la de la mamá y la cuñada. En este caso, pierden los hermanos. Claro. Esta empresa ofertó 158 millones de soles, que eran 2 millones menos que los 160 que ofrecieron los hijos. Finalmente gana la opción que pedía menos dinero al Estado para hacer la obra, aunque el comité que evaluó esto encontró algunas irregularidades, algunas cosas menores en los papeles que presentaron los hermanos. Sin duda, como tú dices, y como lo dice en su descargo el señor Aguilar Quispe, esto no es ilegal. ¿No? Se puede hacer, se pueden competir, pero ganar a una u otra, el contrato se iba a quedar en la familia. Ahora, vincularse en familia y competir en el mismo momento te genera por lo menos un signo de interrogación, para decirlo de alguna manera. Es correcto, y finalmente las autoridades van a tener que determinar si aquí en efecto ha habido una competencia regular o más bien ha habido concertación. Christopher, gracias. Y además, gracias por el trabajo que están haciendo todos con ustedes en la unidad de investigación. Gracias. Y nos vamos.